Hola, hola, hola. Bienvenidos a el primer video, episodio, capítulo de Arándano 13, un lugar donde voy a narrar sus historias, historias principalmente de terror. Me llamo Eduardo Aranda y les haré una breve descripción de quién soy yo, una breve presentación. Muchos de ustedes me conocieron por un canal donde yo era el narrador de unas historias animadas que eran historias de terror. Ya no estoy trabajando en ese canal, creo que ya ni existe. El punto aquí es que me di cuenta que a muchos de ustedes les gustó mucho y los atrapó la forma en que yo narraba. Entonces empecé a crear mi proyecto independiente. Empecé a narrar algunos videos de creadores animados en TikTok. Pegaron, se hicieron virales y me estaban pidiendo mucho que abriera mi canal de YouTube. Aquí estoy. Va a ser Arándano 13. Creo que hasta ahorita ese va a ser el nombre, no sé, igual y más adelante lo cambio. Pero hasta ahorita así se llama mi podcast. Así está mi cuenta de Insta, de... Aquí parece que hay carreras de aviones, de helicópteros, pero bueno. El punto es que va a ser un canal donde voy a narrar sus historias principalmente de terror humano, que me manden a mi correo, que me manden a mi Insta, Arándano13. Los invito a suscribirse. Espero estar subiendo 2 videos a la semana de sus historias, contar de unas 3 a 5 historias. Y de verdad, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar aquí conmigo, por dejarme tantos bonitos comentarios en TikTok. La verdad sí me sorprendí mucho, sobre todo a las chavas, que, que gran parte de mi audiencia o la mayoría de mi audiencia son ellas. Entonces, oigan, muchas gracias. En serio, se los agradezco muchísimo. Ustedes me impulsaron a... No tenía mucha... Tenía mucha inseguridad de crear un canal en YouTube. Porque pues ya saben, ya estás expuesto. Digo, si en TikTok fue como... eh, la verdad tenía mucho miedo de... Pues de salir, no sé, siempre he sido muy tímido y ya saben que en TikTok la gente es muy cruel, o sea, siempre critican tu aspecto, siempre critican todo, entonces yo dije, ay no, no sé si aventarme a hacer mi cuenta, pero bueno, eso es en términos generales. Yo soy Eduardo Aranda, tengo 30 años, llevo más de algunos años haciendo doblaje de voz. Eh, y pues eso fue lo que me llevó a que me contactaran para poder ser el narrador del extinto canal. Ahora voy a estar por acá, espero de verdad que me apoyen. Desgraciadamente pues no va a poder ver, no van a poder haber animaciones porque pues ahorita estoy empezando. Espero que en algún momento eso pueda solucionarse. Pero mientras tanto voy a estar narrando sus historias, amigas, amigos, amigues. Me da mucho gusto estar acá. Y pues bueno, voy a empezar con la primera historia que me mandaron. Eh, Espero que sea lo suficientemente buena para que los atrape. La verdad ya la leí, me gustó mucho, creo que es una de las mejores historias que me han mandado. Recuerden que si quieren que lea su historia, eh, mándenmela a mi correo, lo voy a dejar acá. Mi correo es eduardo.arandavos.gmail.com, va a estar en la descripción. Ahí me mandan todas sus historias. Mientras mejor esté redactada su historia, más rápido la voy a poder leer. Porque si no, hay historias que tengo que leer una y otra vez para poder entender más o menos qué quisieron decir. Y pues bueno, esperemos a que esa ambulancia pase para poder entrar en la conversión de la historia. Mientras tanto, recuerden seguirme en Instagram, en TikTok. Allá estoy subiendo pedazos de clips animados de creadores, de distintos creadores de YouTube.
y de verdad que me da mucho gusto. Vamos a empezar con la primera historia, ¿va? Bueno, entonces empecemos con la primera historia. Por favor, suscríbanse al canal. Mientras más se suscriben, más historias voy a poder seguir subiendo. La verdad le tengo mucha fe a este proyecto. Eh, Espero ser su ruido blanco, acompañarlos a dormir, porque de los comentarios que me han dicho es que muchas de las narraciones que hago, mi voz los tranquiliza, los duerme, entonces espero ser parte de su vida, de su sueño, de su trayecto a su escuela, a su trabajo, etc, etc. Entonces, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Espero estar subiendo 1 o 2 videos a la semana, no sé. Eso va a ser, depende de mi trabajo en doblaje, qué tan libre esté. Y pues bueno, venga. No se les olvide suscribirse y activar la campanita. Venga con la primera historia. Se llama Becky. Becky, muchas gracias por tu historia y voy a empezar. Me llamo Becky y hace como 2 años, cuando tenía 25 aproximadamente, pasaron varias cosas que de verdad me inquietaron demasiado. No podía estar en paz y en repetidas ocasiones tenía ataques de ansiedad constantemente. Durante un mes aproximadamente estuve soñando diario que me desvivían. Y aunque en los sueños casi siempre moría de diferentes maneras, siempre había algo en común, y es que era una muerte trágica. Como por la tercera semana en la que esos sueños ya habían iniciado, me escribió una amiga de la universidad que tenía años que no veía y con la que casi ya no hablaba. Me preguntó preocupada que si estaba bien. Dijo que había tenido un sueño muy feo en el que me desvivían de una manera muy trágica. Dijo que el sueño lo había tenido muy vívido. Días después, una hermana me escribió y me dijo lo mismo, que había soñado que me desvivían de una forma cruel. Me pidió que me cuidara porque tenía mucho miedo por mí. Y por último, mi mamá me llamó también a los 2 días para decirme exactamente lo mismo. En ese momento yo estaba algo paranoica, porque no solo yo seguía teniendo esos sueños, sino que aparte 3 personas distintas me escribieron para decirme exactamente lo mismo, que me lleva pasando ya 3 semanas. En esa época yo vivía en un departamento pequeño. Me la pasaba la mayor parte del día trabajando y algunas noches hacía guardias nocturnas en otros hospitales. Era poco tiempo el que estaba en mi departamento. A veces solo era para dormir, pero ya no podía estar sola porque tenía miedo. Tenía ansiedad y casi todo el tiempo tenía la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Espérenme, me voy a poner mis lentes. Pasaron unos días y sucedió algo que casi me vuelve loca. Salí del trabajo temprano. En esa ocasión eran como las 3 de la tarde. Estaba en la parada del camión para irme a mi departamento y como no veo muy bien de lejos, lo que usualmente hacía es identificar el camión que debo tomar por los colores. En la ciudad donde vivo, cada ruta tiene un color en particular, así que los identificaba de esa manera. Recuerdo que cuando estaba esperando de lejos vi el camión, así que le hice la parada. Pero el conductor me ignoró completamente, y aunque se detuvo por el rojo del semáforo, no abrió sus puertas. Cuando me acerqué un poco más para ver por qué no abrió las puertas, vi que no tenía letreros, y eso significaba que no estaba en servicio. Así que me alejé un poquito para esperar al otro camión, y cuando me alejé un poco más pude ver a una niña aproximadamente de 12 años sentada dentro del camión. Estaba en los últimos asientos de la parte de atrás. Se me hizo muy extraño porque, aunque sí suele suceder que cuando no están en servicio los camiones, los conductores llevan acompañantes, pero casi siempre se sientan hasta adelante cerca del chofer para platicar y demás, pero esta niña estaba en el penúltimo asiento y eso se me hizo muy raro. Después de unos minutos empecé a sentir una opresión muy fuerte en el pecho.
No podía respirar bien, me sentía ansiosa y con mucho miedo. Y segundos después, la niña giró su cara para verme. Mantuvimos la mirada por unos segundos y no aguanté más. Me giré instintivamente hacia un árbol que estaba cerca y vomité. Empecé a sentirme mareada y confundida. La gente que estaba cerca me miró y se extrañaron. Parecía que no sabían qué hacer. Yo solo me limpié y regresé la mirada al frente donde estaba el camión. La niña seguía viendo y yo estaba desconcertada. Nadie me estaba prestando atención. Nadie estaba prestándole atención a esa niña, solo a mí. Y la verdad se me hacía muy raro que no le prestaran atención porque la niña tenía un aspecto turbio. Aún me acuerdo perfectamente, su piel era muy blanca y pálida, su cabello era negro y lacio, tenía como un copete o un fleco, le llegaba hasta las orejas, pero lo tenía dividido en la frente, así que me permitía ver sus ojos. Estaban como perdidos y súper rojos, además de tener unas ojeras extremadamente marcadas. Como dije, su aspecto no era normal. Después de unos segundos o más, muchos más, la niña regresó su rostro hacia enfrente, dejándome verla de perfil, y ya no movía su cara. El conductor arrancó y se fue. Lo que restó del día no pude sentirme tranquila, me sentía paranoica, así que cuando llegué a mi departamento me metí a la cama y ya no salí. Llegó la noche y me quedé dormida. En la madrugada un ruido me despertó y había un baño adentro de mi cuarto y escuchaba perfecto. Así que escuché como alguien tiraba de la manija del baño y en ese momento abrí los ojos. Yo sabía que estaba sola, pero ese ruido del baño estaba muy cerca y me despertó. Empecé a entrar en crisis, pero tenía miedo de pararme o de hacer un ruido y tenía miedo que alguien estuviera en mi departamento y me lastimara, así que en esos momentos me obligué a cerrar mis ojos, tratar de respirar lo más tranquila posible y no hacer ningún ruido. En serio, no sé cómo lo conseguí. Estaba muriéndome de miedo en ese momento. Después de unos segundos con los ojos cerrados, empecé a dormitar otra vez, pero un aliento me despertó y cuando volví a abrir los ojos lentamente, había una mujer sobre mí. Estaba sonriendo y yo casi enloquezco en ese momento. Ya no importaba nada. No podía moverme, no podía hablar, estaba paralizada viendo a esa mujer sobre mí sonriendo. También recuerdo perfectamente su rostro. Incluso podría asegurar que si vuelvo a ver esa cara, la reconocería fácilmente, porque nunca la pude olvidar. Era una mujer de aproximadamente 40 años o más, mucho más. Su cabello era lacio y estaba trenzado, con la trenza de lado. Sus cejas eran delgadas, sus ojos redondos y algo grandes, sus labios un poco gruesos, su cara era algo redonda y su piel estaba lisa, sin imperfecciones y blanca, pero bien cuidada. Su aspecto era un tanto normal, pero su sonrisa, aunque no era tan marcada y era ligera, en serio me perturbaba. Estuve así por un rato, no sé exactamente cuánto, supongo que fueron segundos, pero yo lo sentí como horas. Recuerdo que solo podía mover mis ojos tratando de ver a los lados, pero nada más. Recuerdo ya no aguantar y sentir que me estaba quedando sin aire. Apreté lo más que pude mis ojos, los cerré y traté de entender lo que estaba pasando, mientras repetía en varias ocasiones: Dios, no me dejes sola, Dios, no me dejes sola, por favor. Después de eso ya no me acordaba de nada, solo estar despierta como a las 6 de la mañana. Sentía mi cuerpo cansado y adolorido, tenía moretones como de golpes y rasguños, además noté que tenía algunas marcas de cuerdas en mis muñecas y tobillos. Traté de ignorar todo lo que me había pasado, pero no pude. No lograba dormir, los ataques de ansiedad eran más recurrentes e intensos, estaba paranoica y la verdad aterrada. Hablé con mi mamá, le platiqué todo y le pedí ayuda. Le dije que orara por mí y que ella podía porque era una mujer de fe. Eso me ayudó bastante, pero no terminaba de mejorar. Todos los días sentía
que ese sería mi último día de vida. Me obligaba a sentirme preparada para morir. Y cada vez que terminaba el día, creía que era un logro y que para el día siguiente igual estaría lista para que por fin sucediera. Tiempo después empecé a tener problemas de adicciones y otros comportamientos destructivos. Mi familia prestó más atención a lo que me estaba pasando y me internaron por casi un año en un centro de rehabilitación. En enero de este año salí y me siento mucho mejor, tranquila y confiada en que no me voy a morir hasta que llegue el momento. Pero mientras tanto voy a estar en paz. Cuando estuve en ese centro de rehabilitación en varias ocasiones, personas que no conocían mi historia, ya que eran invitados a dar temas o sermones por una sola ocasión, me decían cosas que tenían mucha relación con la muerte. Me ha estado acechando desde que nací. Pero la ocasión que más me ha movido fue una vez que un invitado al que nunca había visto me dijo: él está tratando de silenciarte. Está intentando matarte y no ha dejado de hacerlo desde que naciste. Pero eres más fuerte, porque yo estoy contigo. Cada quien está en su derecho de creerme o no. Pero que me dijera eso un extraño solo me hizo recordar que en mi nacimiento no tenía esperanzas de vida. Y después de que se lograra, en mis primeros días de nacida prácticamente me desahuciaron, además de vivir varias experiencias donde vi la muerte de cerca. Pero la más intensa estuvo muy fuerte, y fue esa vez que les platiqué. Y la verdad hizo que tuviera tanto sentido. Yo estaba convencida que debía estar muerta, pero no era así. No podía darle otra explicación a esto que me había pasado, más que una guerra espiritual por mi vida. Espero que mi historia haya resonado en la gente indicada. Becky, muchas gracias por tu historia. Oigan, en serio, creo que la historia de Becky es una de las historias más fuertes, por así decirlo. Fuertes en el sentido de entretenimiento, y fuertes en el hecho de, pues es un terror de estar esperando que te vayan a desvivir en cualquier momento, ¿no? Muy buena historia, Becky. Vamos a pasar a la siguiente historia. Esta historia es de un chico que se llama Alex. Aviso, esta historia creo que está basada en una historia de Reddit por allá del 2014, porque me acuerdo que Dross en alguno de sus videos por allá del 2012-13 la narró. Y la sacó de un post de Reddit. Y esta historia, que es de Alex, se supone, es muy parecida, pero la verdad yo he querido buscar ese video de Dross, pero no lo encuentro. Porque si es de terror, o sea, bueno, voy a contarla, y si alguno de ustedes sabe de qué historia estoy hablando, que es un post de Reddit, pues por favor déjalo en los comentarios. Luis, mi primo, era un joven que trabajaba desde casa. Tenía la costumbre de quedarse despierto hasta tarde, viendo sus videos o hablando por mensajes. Su departamento era chico pero cómodo. Vivía solo y todo lo manejaba desde su celular. Cerraduras inteligentes, cámaras de seguridad, luces, todo conectado a una app. Una noche, mientras estaba acostado viendo TikToks, su celular vibró con una notificación extraña. Cámara del pasillo detectó movimiento. Pensó que era un error. Vivía en el tercer piso de un edificio sin mucho tránsito. Abrió la app y revisó la cámara. La imagen era oscura, pero se veía claramente. Alguien estaba parado frente a la puerta de su departamento, quieto, sin moverse. Luis no reconoció a la persona. Iba vestida de negro, capucha puesta, y no se le veía el rostro. No tocó, no hizo nada, solo estuvo ahí casi 5 minutos.
mirando la puerta. Luis se quedó congelado. Pensó en llamar a la policía, pero cuando volvió a mirar la cámara ya no había nadie. Fue hasta la mirilla, pero no había nadie. Todo en silencio, todo. Supuso que fue algún borracho o algún vecino perdido. Bloqueó la cerradura digital desde la app, se sintió más tranquilo y se fue a dormir. La noche siguiente, a la misma hora, 3:17, otra notificación. Cámara del pasillo detectó movimiento. El mismo sujeto. Esta vez estaba más cerca de la cámara. No se movía nada. Estaba ahí parado. Luis sintió un escalofrío. Agarró un cuchillo de cocina y llamó a la policía. Cuando llegaron no encontraron a nadie. Revisaron el edificio, pero nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Le recomendaron poner doble cerradura física y que no se fiara solo de los dispositivos inteligentes. Lo hizo, pero había algo que no encajaba. La tercera noche antes de dormir, Luis revisó los registros de acceso a su cerradura digital. Ahí notó algo escalofriante. A las 3:16 am, un segundo antes de que se activara la cámara, alguien había desactivado la cerradura desde la app. Pero él no había sido. Pensó que lo habían hackeado hasta que fue a revisar su otro dispositivo vinculado, su vieja tablet que usaba poco. Estaba encendida en la mesa del comedor con la app abierta y mostraba el historial completo de la cámara. Alguien más la había usado desde adentro del departamento. Luis entró en pánico. Revisó el resto del lugar, pero nada estaba forzado. Sin embargo, el armario del cuarto de lavado, que casi nunca usaba, tenía una de las bisagras fuera del lugar. Lo abrió con fuerza y adentro, sobre una pila de toallas, había una chaqueta negra, una mochila y un celular viejo conectado a su Wi-Fi. Nunca supo cuánto tiempo esa persona había estado viviendo dentro del departamento, ni cómo entró. Lo único seguro es que la cámara no lo grabó llegando, solo saliendo. Luis se mudó de la ciudad y desde entonces no usa cerraduras inteligentes y nunca ha dejado un solo rincón sin revisar. Estas historias de que te acosan o de allanamiento de morada, de que alguien está en tu casa, ay no, a mí me da mucho terror, o sea, creo que eso me da aún más terror que las historias paranormales. Porque eso, pues son humanos, por el amor de Dios, te pueden hacer algo. Está en riesgo tu físico, tu integridad. Y pues bueno, voy a seguir con la siguiente historia. 3 o 4 o 5 a lo mejor. No sé de cuánto quiero hacer este video. Media hora, 40 minutos. No sé si es exagerado. El siguiente relato que les voy a contar no es del todo real. Es basado en muchas cosas. Pero lo interesante, amigas, amigos, amigas, es que lo narré en un en vivo en TikTok. Hago en vivos en TikTok, quien quiera verme narrando en vivo. Y güey, la gente los asusté muchísimo. Me dio mucha risa, pero creo que logré llegar a la gente durante ese relato. Ah. Y bueno, quiero narrarlo acá. No es real, pero creo que es un buen relato y pues quiero que lo escuchen. Es un relato moderno porque es basado en... moderno. Es basado en un live de TikTok. Entonces quiero que lo escuchen, pongan mucha atención y vamos a empezar. No se les olvide suscribirse, por cierto. Lo que pasó con Amara no fue algo que estallara de inmediato en redes. No fue uno de esos casos que se hacen virales el primer día. Lo de ella se volvió noticia días después, cuando ya era demasiado tarde para entenderlo todo bien. Amara tenía 23 años, casi 24. Era estudiante de diseño gráfico de la UAM, pero su verdadero sueño era ser una streamer. No era una chica escandalosa, ni de esas influencers que gritan frente a la cámara, ni nada. No,
lo de Amara era más sutil. Contaba cosas, historias, experiencias personales. A veces subía videos hablando de relaciones tóxicas. Otras veces leía comentarios anónimos que le mandaban y los analizaba. Tenía una voz hipnótica. Su comunidad la quería. La noche del 4 de marzo hizo un en vivo desde su cuarto. Tenía luces LED, una taza de té y su micrófono. Llevaba puesta una sudadera gris con el logo de una serie de anime. El live empezó tranquilo con unos 300 espectadores conectados. Hoy va a ser cortito, dijo. Nada de historias intensas, solo platicar poquito y a dormir, ¿va? La transmisión duró exactamente 47 minutos. Y aunque todo parecía normal, hubo algo que llamó la atención de algunos de sus seguidores más cercanos. Algo que en el momento no supieron identificar. Algo que les dio mala espina. A los 16 minutos del live, Amara dejó de hablar. Un segundo, como si se escuchara algo fuera de cámara. Se quedó viendo hacia la puerta, frunciendo el ceño, y nadie lo notó tanto. Fue una pausa de apenas 3 segundos. Y luego se rió nerviosa. Es mi gata. Siempre anda abriendo puertas como si pagara renta. Siguió hablando, pero poco después alguien en el chat comentó: ¿vieron que alguien pasó por atrás? Amara lo leyó en voz alta y se rió. ¿Qué? Pero no hay nadie más en mi casa, estoy sola. Cálmense, no empiecen con sus cosas, porfa, ¿sí? La mayoría lo tomó, pues, como una broma, o lo que quieran pensar. Algunos incluso aprovecharon para hacer chistes, que si había un fantasma, que si alguien estaba acechándola, comentarios típicos, pero en la repetición del live, que ya no está disponible, sí se veía una sombra pasando por el fondo. Pero en la repetición del live, que ya no está disponible, sí se veía una sombra pasando por el fondo. Apenas perceptible. Podía haber sido un juego de luz, pero se movía de manera muy precisa, demasiado humana. Amara se puso algo tensa durante los últimos 20 minutos. Sonreía, sí, pero ya no era la misma sonrisa. Parpadeaba más y miraba fuera de cámara de forma constante. Empezó a tocarse el cuello, como si tuviera una picación invisible, y algo raro, se disculpaba demasiado. Por todo. Por hablar mucho, por interrumpir comentarios, por no tener la mejor iluminación, cosas que no acostumbraba a hacer, y luego dijo algo extraño. Bueno, creo que ya me voy a desconectar, mañana les subo algo bonito, ¿sí? Si todo sale bien. Sí, todo sale bien. Fue una frase la que hizo que algunos de sus seguidores le escribieran al día siguiente. Pero no hubo respuesta. Su cuenta quedó en silencio. Pasaron 2 días antes de que alguien se preocupara lo suficiente para contactar a su hermana, quien vivía en otro estado. La hermana llamó a la policía de la Ciudad de México y pidió que fueran a revisar el departamento de Amara en la colonia Portales. Cuando entraron, la puerta sin forzar pero mal cerrada, todo parecía en orden. Su computadora estaba apagada, la taza de té seguía sobre el escritorio, pero Amara no estaba. Tardaron 4 días en encontrarla. Su cuerpo fue hallado en el sótano del edificio, dentro de un cuarto de mantenimiento que, según los vecinos, llevaba años cerrados con candado. 3 signos de... No había señales de... No había nada, solo una extraña marca en el brazo, un símbolo trazado con marcador permanente, una espiral que nadie pudo identificar con certeza. Las cámaras de seguridad del edificio no funcionaban, nunca lo habían hecho, pero lo más creepy fue lo que descubrieron cuando analizaron el backup de los live en los servidores de TikTok. En los últimos 5 minutos del video, cuando la mayoría ya se había desconectado, Amara dejó de mirar a la cámara, se escuchó un sonido sutil, como algo arrastrándose en la alfombra. Ella volteó, pero esta vez no hizo ningún comentario gracioso. Solo dijo:
No puede ser, ¿cómo entraste? Y luego apagó el micrófono. Se notaba que trataba de mantener la calma, pero su respiración ya era rápida. Alcanzó a cerrar la laptop, pero la transmisión quedó corriendo unos segundos más. En ese breve instante la cámara captó la figura de alguien parado junto a ella. Solo se veía la cintura para abajo, jeans oscuros, zapatos negros gastados y algo en la mano, una pequeña libreta o cuaderno. Nunca se le vio el rostro. TikTok retiró el video de la plataforma por contenido sensible y la cuenta la desactivaron, pero las capturas circularon durante semanas. A muchos les pareció un montaje, pero otros, los que conocían a Amara, sabían que ella jamás habría fingido algo así. No era parte de su personalidad. La investigación policial no avanzó mucho, no hubo huellas, no había signos de entrada forzada. Se supo que Amara había terminado con su exnovio meses antes, pero él tenía una coartada sólida. Tampoco había rastros en su teléfono, solo una nota en su app de recordatorios que decía: si ves a alguien detrás de mí, no es una sombra. Hasta la fecha nadie sabe quién fue, ni cómo entró, ni por qué la atacó. Algunos creen que fue alguien que ella conocía. Otros dicen que fue un acosador, que llevaba meses vigilándola, escondido entre los seguidores que comentaban cosas lindas en cada video. Hay quien asegura que la espiral en su brazo tenía que ver con un grupo de stalkers organizados que operan en redes bajo perfiles falsos. Pero nada se ha comprobado. Lo más inquietante es que entre los comentarios que quedaron guardados en el replay del live hay uno que destaca. No tenía nombre de usuario visible, solo decía: nos vemos pronto. Y lo publicaron 3 minutos antes de que Amara dijera: si todo sale bien. Ay, estas historias, no sé, las historias que más allá van de... son más que paranormales, son humanas. Creo que me asustan muchísimo más. Y bueno, les recalco, esta historia no fue real. Fue más o menos parecida a una historia que narré durante un live de TikTok. Entonces, bueno, voy a leer la última historia que me mandaron a mi Insta. Es de una chica de Nicaragua, es una historia real, que se llama... déjenme ver, aquí está. Es anónima la historia, pero... bueno, es real, me la mandaron por Instagram, Arándano13, AA. Quien quiera que cuente su historia, y pues bueno, vamos a empezar. Soy de Nicaragua, Granada. Esto pasó en un lugar que se llama El Guayabo. Aunque ahora está diferente porque arreglaron la carretera, la historia es de hace 3 años. Esto que les voy a contar me pasó cuando tenía 15. No tiene fantasmas ni cosas paranormales. Ese año mi mamá Alba se fue a trabajar unos meses a Costa Rica. Como no quería dejarme sola en Granada mientras mi papá arreglaba donde iba a alquilar para irme con él, me mandó a vivir por ese tiempo con mi tía Mariela, su hermana, que vivía en una comunidad que se llama El Guayabo. Ahí es difícil que tenga señal. La casa de mi tía era sencilla, hecha con tablas de madera, pintadas de blancos, que, bueno, ya se estaban pelando por el sol y el tiempo. Tenía su puerta y su portón. El techo era de zinc, que se calentaba como un horno a mediodía y crujía por la noche con cada movimiento. Tenía un corredor largo, era el patio del frente, con sillas plásticas viejas, una hamaca colgada de lado a lado y un mecedor azul que rechinaba. Los cuartos eran oscuros, pero de aquellos oscuros en la noche, divididos con cortinas sin puertas. El piso era de cemento y en la parte de atrás estaba el patio trasero. El patio era grande, lleno de monte seco y hierbas altas. Más allá, una hilera de plantales que se movían despacio cuando soplaba el viento, como si susurraran secretos. La casa no se dividía por muros, solo unos alambres viejos, que era una cerca alrededor sostenida por palos. Casi no había postes de luz en esa calle.
así que cuando caía la noche todo se volvía negro. Solo se escuchaban grillos y los sapos a veces. En esa casa vivía mi tía con su hija, la Gaby, pero justo ese mes ella se había ido a Managua, a estudiar. Se quedó interna en la universidad y solo llegaba los fines de semana. Así que yo me quedé durmiendo en mi cuarto. En el día todo parecía tranquilo. La gente saludaba, pasaban niños corriendo descalzos, se oía el canto de los gallos, las vacas, pero de noche la atmósfera cambiaba. El silencio era tan profundo que cualquier ruido se volvía fuerte, extraño. A unas 2 casas de distancia vivía un hombre llamado Don Toño, un señor alto, flaco, moreno. A veces usaba un sombrero viejo y botas negras de hule. Nunca lo vi sin esas botas. Hablaba poco y si lo hacía solo se dirigía a los adultos. Nadie en la comunidad lo trataba mucho. Había algo en él que incomodaba. Una tarde, mientras barría el corredor, Don Toño pasó por el camino y se detuvo frente al portón de alambre. Se me quedó viendo fijo, sin disimulo. Me dio escalofríos. ¿Y vos sos sobrina de Mariela?, dijo con voz áspera. Sí, le respondí bajito. ¿Y te vas a quedar mucho tiempo? No sé, dije. Él solo asintió, se dio vuelta y siguió caminando con las botas marcando fuerte en la tierra. Cuando mi tía regresó esa noche de casa de una vecina, le conté. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, me miró seria y me dijo: escúchame bien, con ese hombre no hables. Hace años lo metieron preso por cosas feas, cosas de mujeres, de menores. Nadie sabe por qué lo soltaron, pero desde que volvió todo el mundo le saca la vuelta. Mejor ni lo voltees a ver. Desde entonces empecé a notar cosas raras. En la noche, cuando ya todos dormían, yo me quedaba en el celular, cuando agarraba señal, y escuchaba pasos en la tierra, ramas que se quebraban, piedritas que caían sobre la lámina. Lo más raro era que los perros nunca ladraban, como si reconocieran al que pasaba. Una tarde mi tía Mariela me mandó a comprar un par de cosas a la pulpería. Quedaba a unos 10 minutos caminando, pero esa vez me fui en bicicleta. El sol empezaba a esconderse y el cielo ya tenía ese color naranja, sucio. Compré jabón, azúcar y unos frescos. Y miré a Don Toño. Estaba parado en la esquina de la pulpería. Tenía las manos en los bolsillos, las botas llenas de polvo y esa mirada, esa misma mirada de la primera vez, fija, penetrante, como si me estuviera viendo por fuera. Como si no me estuviera viendo por fuera, sino por dentro. ¿Y vos caminas solita a esta hora?, preguntó con media sonrisa. Ya me voy, dije bajito. La gente ya no es como antes, ¿sabes? Hay que cuidarse, más vos, que sos bonita y sola, dijo sin quitarme la vista de encima. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No respondí, solo me giré y monté a la bicicleta con las bolsas en la mano y el corazón en el cuello. No volteé, pero podía sentir que me seguía con la vista. Esa fue la primera vez que sentí un miedo real. No un susto, no una sospecha, un miedo que se te mete debajo de la piel y se queda ahí, esperando la noche. Pasaron 2 días desde que me lo encontré. Una noche mi tía tuvo que ir a un velorio en la comunidad vecina. Me dijo que regresaría antes de las 10, que no me preocupara. Me dejó sola en casa, pero ya eran 11:20 y no regresaba. Yo estaba en el cuarto viendo el celular cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta de madera. No eran golpes fuertes, eran lentos, como si alguien quisiera asegurarse de que yo estaba sola. Me acerqué despacio al huequito y había un hueco en la pared de madera y vi una sombra parada frente al portón. Estaba quieta, no se movía. No encendí la luz, cerré la puerta interna, puse la trunca, apagué el celular y me quedé sentada en el suelo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pasaron 23 minutos, casi 24, y el silencio total.
Entonces escuché al pasador del portón moviéndose, que es el portón de la puerta de la casa. Alguien lo estaba abriendo con cuidado, pero como que paró y se alejó, y de ahí me levanté y me fui a mi cuarto, que es de mi prima. Ese cuarto da al patio de atrás y tiene una ventana, y cuando estaba ahí fue que oí el crujido del monte en la parte de atrás. En ese momento supe que no era mi imaginación. Alguien estaba dentro del terreno de mi tía. Me metí al baño, agarré un machetillo oxidado que mi tía usaba para cortar. Me senté en el suelo con el corazón latiéndome en la garganta. Sentía que en cualquier momento alguien iba a abrir la ventana del cuarto. Así estuve más de 1 hora. No tenía señal, no podía llamar. Entonces escuché una moto. Corrí a la sala, era mi tía por fin. Le conté todo llorando. Ella no dudó, agarró una linterna y salimos a revisar. En la tierra húmeda del fondo, cerca de la ventana del cuarto, había huellas frescas. Huellas de botas. No dormimos esa noche. Al día siguiente mi tía mandó un mensaje urgente a mi mamá. Esa misma semana vinieron por mí. Meses después supimos que don Toño se había ido. Algunos decían que se fue con una mujer, otros que se lo tragó el monte, y nadie más lo volvió a ver. Pues estuvo buena esta historia. Les digo, muchas veces no tiene que ser terror paranormal, muchas veces es terror humano, y pues es lo que nos identifica. Y pues bueno, amigas, amigos, amigues, chavas, es hora de despedirme. Me dio mucho gusto estar un ratito con ustedes, acompañándolas, narrarles las historias que me mandaron. Por favor, ayúdenme a suscribirse al canal, a activar la campanita. Espero estar subiendo al menos un episodio a la semana. Si puedo subir 2 o 3, lo voy a hacer. Y bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Y como me despido en TikTok, como Su de la Sustancia. And in the meantime, take care of yourself. Gracias, nos vemos. Recuerden mi TikTok, Arándano13. Si quieren mandarme sus historias, ahí está mi correo y mi Insta, si es muy larga. Y también tengo un podcast en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Bye, las amo, bye.